Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Santiago el Mayor. ¿Por qué el Mayor? Vamos a explicar. Tengamos en cuenta que en las Sagradas Escrituras, desde luego, en el Nuevo Testamento, hay tres Santiagos. Tres Santiagos. Y a veces los confundimos. No porque no nos los enseñan muchas veces en las predicaciones, sino que a veces como que no fijamos la diferencia de los tres Santiagos, también llamados Jacobos. Porque es que en hebreo el término o el nombre es Jacob, pero en griego es Santiago. Entonces hay que tener esas diferencias porque a veces aparece Jacobo, en otras versiones aparece Santiago. Entonces, hablamos de Santiago el Mayor, hermano de Juan el Evangelista, hermano mayor de él. ¿Por qué se le dice el mayor? No porque fuera el mayor de los apóstoles, sino que era mayor de Juan. Era el hermano mayor, Jacobo, el hermano mayor de Juan. En otras palabras, era menor Juan, el apóstol Juan. Se diferencia de otro Jacobo o de otro Santiago que se llama el menor, Santiago el menor. Y no porque fuera el menor de todos los apóstoles, sino porque él era de baja estatura, le decían el menor. Eran tradiciones judías. Pero también, y recordemos de que Santiago el menor fue el segundo mártir después de Esteban. Santiago el menor o Jacobo el menor murió o fue asesinado, llamémoslo así, saliendo del templo cuando él estaba en oración, porque Herodes y los sumos sacerdotes lo mandaron matar a espada sin juicio. Ese era el Santiago allá, el mayor el que vamos a hablar, y este último, Santiago el menor. Pero ¿sabe qué? Hay otro Santiago. Bueno, ¿cuál? El hermano de Jesús. Santiago el medio hermano de Jesús. Él. Santiago el medio hermano de Jesús presidió el concilio de Jerusalén, el primer concilio. Si no estoy mal, está narrada la historia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. También otra referencia de Santiago, como tal, Santiago, no el mayor ni el menor, sino Santiago, fue el escritor de la carta a Santiago. Se dice que fue la primera carta o el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, porque es una carta general, se llama así, y es una carta directamente con toda la cultura y con toda, digamos, la visión del pueblo judío, para los judíos, fue escrita. Santiago, el mayor, al igual que Juan, el apóstol, nacieron en Betsaida, y el padre se llamaba el Señor Santiago, el papá de Santiago y de Juan se llamaba, se me pasa el nombre del papás de Santiago Zebedeo. y de Juan, Zebedeo, el esposo de María de Salomé. Es decir, María de Salomé era la mamá de Santiago el mayor y Juan el apóstol. Bueno. Eso es muy importante en la parte geográfica. Betsaida queda en la parte norte oriental del lago de Genesaret o lago Tiberíades, también llamado así. Era una ciudad pesquera. El papá era un gran, digamos, comerciante o un gran hombre de empresa pesquera. Y de igual manera su hermano Juan y él, Santiago el mayor. Ellos, al igual que su padre, Zebedeo, pues manejaban la empresa de pesquera o la empresa pesquera. Y se dice
Bueno, el mismo texto bíblico, incluso que era de una familia muy bien acomodada, ¿no? Tenían su empresa, tenían su buena casa. Recordemos que Juan, el apóstol, Juan el evangelista, se dice que se tenía una casa en Jerusalén, y allá se reunían a la oración. Bueno, esa digamos la parte geográfica, donde nació Jacobo el mayor. Miremos la parte social. Entonces ya habíamos indicado algunos aspectos, ¿no? Pertenece al clan de los Zebedeo, con gran empresa pesquera. Los dos eran pesqueros, los dos hermanos, Juan y Jacobo, y ellos al mismo tiempo conocieron a Jesús y lo siguieron. Sí. Bien interesante, dos hermanos de una vez, discípulos de Jesús. Se dice, Juan está en forma expresa, que fue discípulo de Juan el Bautista, y se puede pensar, por algunos escritores dicen que también fue su hermano Jacobo, de tal manera que Juan el Bautista los preparó para luego seguir a Jesús, el Mesías. La parte histórica. Podríamos decir, a más de estas connotaciones de Jacobo, el mayor, que él perteneció como al círculo, digamos, especial o íntimo o familiar de Jesús, junto con Pedro y junto con Juan. Recordemos que cuando Jesús sana a la hija de Jairo, al hijo de Jairo, estaba ahí Jacobo. Entonces pertenecía a ese círculo íntimo. Recordemos también cuando Jacobo, o mejor, en la transfiguración de Jesús, allí estaba Juan, estaba Jacobo el mayor, y estaba Pedro, ese círculo íntimo, los tres, ¿no? Recordemos también que Jacobo el mayor, junto con su hermano, fueron a Samaria a predicar, enviados por Jesús, y bueno, allí no tuvieron suerte, digamos así, en su misión evangelística. Y entonces los samarios se les pusieron en su contra y de pronto los trataron mal, los sacaron corriendo. Entonces ellos llegaron muy compungidos delante de Jesús, y entonces Jacobo y Juan, los hermanos, le dicen a Jesús que si podían mandar una lluvia de fuego más bien a esos samaritanos para acabarlos de una vez, que eran de un corazón muy duro. El Señor los reprendió en gran manera. Esa es como la historia que se conoce de Jacobo el mayor. Y hay otro que siempre me ha gustado. Ahorita hablábamos, antes de iniciar el programa con Marcelita, yo le decía, bueno, es que una mamá que no hace por sus hijos, cómo los ama siempre una mamá a sus hijos. Entonces, Cleofás, María de Cleofás, que era la mamá, aprovechó algún día tal vez en que Jesús estaba solo, y como ella era la que lo servía, lo ayudaba, siempre estaba con ella, se le acercó, y entonces, como toda mamá, entonces se le acerca y le dice, bueno, maestro, que no se le olvide cuando esté en su reino, que Jacobito esté a un lado y Juanito al otro lado. Pues eso le valió a que Jesús le hiciera una reprimenda tremendamente, porque para Jesús y delante de Dios no hay favoritismo alguno. El que Dios le llama, le da el poder, le da todo para que ejerza el ministerio. Esas anécdotas son bonitas dentro de esa parte histórica. La parte cultural, debemos tener claridad que tanto Juan como Jacobo, pienso de igual manera de su padre Zebedeo, el esposo de María de Cleofás, eran unos verdaderos judíos. Y verdaderos judíos indicó en que conocían todas las promesas que había por parte de Dios, tanto en la promesa con Abraham, en las promesas con Moisés, en las promesas con David, en todas las promesas que están en el Antiguo Testamento, sabían que vendría el Mesías. Tal vez por eso Juan y Jacobo, el mayor, pues tuvieron esa facilidad y no dudaron de seguir
a Jesús. Estas noticas para poder entender el personaje de hoy, Jacobo el mayor. Marcelita. Sí, la verdad que todo esto del estudio de los personajes pues es muy edificante porque, como lo decía al principio en el saludo, pues esto nos ayuda también como a veces a rescatar todo lo que Dios hace en nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de que Él no está buscando personas perfectas, sino al contrario, personas, yo digo ocupadas e imperfectas, porque notemos que justo cuando Jesús llama a Jacobo, que lo hace junto con Juan, pues están trabajando. Entonces, como Juan bien lo mencionaba, ellos eran hijos de el Zebedeo, quien tenía una empresa. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, del 19 al 21. Y dice, bueno, voy a leer desde el versículo 16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Entonces ahí nos damos cuenta que ellos pues estaban con un negocio familiar, ¿cierto? Tenían sus empleados, tenían pues una empresa, por decirlo así, y estaban trabajando con su padre. O sea, no estaban desocupados, estaban ocupados, estaban en el oficio de la familia, trabajando, reparando las redes. Antes de ellos, pues Dios llama a Pedro y a Andrés, que también pues estaban trabajando con la pesca. Y ahí viene pues el llamado por parte del Señor. Y ellos no lo dudaron. Claro, obviamente la Biblia, pues esto no nos dice el detalle. Obviamente no debió pasar así tan encima, porque pues ellos eran amigos de Andrés y Pedro, eran conocidos, pues porque, o sea, en el gremio todos se conocían, porque pues trabajaban en la misma pesca, seguramente pues tenían sus negocios entre ambas familias, pues por ser el Zebedeo pues tenía su empresa y demás. Y obviamente pues la Biblia no nos narra estos detalles, pero seguramente pues o sea, no es un cuento de hadas ni nada, es algo que sucedió y que en el trajín del día a día, pues uno tiende pues a tener esas relaciones con los demás. Uno no sabemos si probablemente Andrés y Pedro, o sea, ya ellos habían escuchado tal vez de Jesús, cuando el bautismo, todo esto, que Andrés y Pedro le hayan alcanzado a mencionar algo, no lo sabemos. O sea, sí, no lo dice la Biblia, pero tampoco es que haya sucedido así, como que ya, porque pues la Biblia no nos narra muchos detalles de muchos sucesos, porque si lo hiciera, como lo dice un pasaje de la Biblia, pues no alcanzarían los libros para escribirlos. Pero entonces, ¿a qué voy? Que cuando Jesús los llama, ellos inmediatamente dejan todo. O sea, para que ellos hayan dejado todo es porque seguramente ya ellos tenían un conocimiento de lo que venía siendo Jesús, de que era el Mesías, de que algo tenía Jesús para ellos decir, lo dejo todo, dejo a mi papá, dejo el negocio de la casa y me voy con él, ¿sí? Entonces ahí ya encontramos que Jacobo pues era un hombre de trabajo, era un hombre que era impulsivo también. Sí, ahora, o sea, en la misma Biblia hay hechos que nos dan, digamos, como estas características personales de él, ¿cierto? Pues eso de que de una lo dejaron todo por seguir a Jesús,
pero también el pasaje. Por eso pues el Señor Jesús los llamó los hijos del trueno, porque pues tenían un temperamento bastante explosivo, ¿sí? Que es cuando pues van allí a Samaria y ellos pues rechazan a Jesús y ellos le dicen, deberías, Señor, mandarles fuego del cielo. Entonces, o sea, eran hombres que esperaban que se hiciera justicia, que les molestó obviamente la actitud de los samarios y pues le dicen esto al Señor Jesús. Pero también se puede ver dentro de sus características personales que eran pues hijos de mamá y papá. Interesante. ¿Y a qué voy con esto? Pues porque la mamá los influencia, porque sin duda pues ellos fueron influenciados por la mamá y como dice Juan, pues uno de mamá, uno quiere lo mejor para los hijos y pues si están trabajando, oiga, dejaron el negocio de la familia, están trabajando ahí con el Señor Jesús, eche por un lado, como dice Juanchis, eche para el otro, suba, sí, vayan por acá, vayan por allá, pues lo mínimo es que ocupen un buen cargo. Claro. O sea, cuando esté reinando Jesús, porque ellos pensaban todavía, la mamá y seguramente, pues si los mismos discípulos todavía tenían dudas a veces del reinado que Jesús estaba estableciendo, pues imagínense los papás y las demás personas, pues obviamente que también iban a tener dudas y pensaban que era un reino material, un reino en ese momento. Entonces, pues es normal, como bien lo dice Juan, pues nosotros, tenemos nuestros 2 hijos y pues yo obviamente quiero lo mejor para mis hijos, que estén bien, que tengan unas buenas posiciones. Entonces es normal que la mamá les haya influenciado, pues oiga, pues por lo menos, ¿no? O sea, dejaron el negocio de la familia, pues que aspiren a un buen cargo al lado del maestro. Y mira que es esa descripción, Marcelita, nos da risa, pero es una realidad. Pero también, amigo oyente, debemos aprender de este mensaje de Cleofás, de María de Cleofás. Es en verdad como la madre se saca el pan de la boca para dárselo a su hijo. Es ese amor. Y esto es muy importante. Pues es que, mira, escuchándote, Marcelita, y mirando la estructura política de la época, inclusive mirando cómo fue el reinado de los reyes, tanto del Reino Unido como del Reino Dividido, y como María de Cleofás es una mujer que conocía, como judía conocía, yo creo que ella le vio de pasar por la mente muchas cosas, ¿no? Sí. Imaginación mía también. Por ejemplo, ¿cómo estaba estructurado en ese momento el poder en el Medio Oriente, es decir, en Tierra Prometida? Es que el rey iba a ser pues Jesucristo, el rey terrenal en ese momento, ¿no? Y yo creo que a María de Salomón le pasó por la mente qué tal Juanito sea el rey Herodes, el administrador, y qué tal Jacobito sea por ahí el procurador, o mejor, el sumo sacerdote. Pues normal. También pudo pensar que se establecía o se restauraba el reino de Israel, en donde estaba el rey, así como David, como Salomón, y que también estaban el general, ¿no? General de cada reino, el que mandaba. Sí. O también el sumo sacerdote o el gran secretario que se manejaba siempre en los reinos. Y yo creo que eso fue lo que pasó por la mente, o por el corazón, mejor, de María de Salomé, como nos lo describía Marcelita. Y tiene mucho fundamento en lo que tú dices, porque una madre que veía a sus hijos prosperar en una empresa, ya el papá de pronto con sus años, entonces dice, bueno, mis hijos dejaron la empresa ya no funciona, bueno, necesitamos la provisión, de pronto algunas limitaciones materiales, y pues era lo menos que podía pensar, y no rechazarla, no, yo veo es una madre más bien con un corazón muy íntegro realmente, porque ella fue una de las que siempre estuvo al pie de Jesús, en Getsemaní, en la plaza donde fue juzgado Jesús, durante el recorrido de la plazueleta donde fue juzgado Jesús,
todo lo que se llama el camino del Calvario hasta llegar al Gólgota, y ahí estuvo ella al pie de la cruz. Y más, el domingo en la madrugada se dice que acompañó a María, porque María iba con la otra María, pues esa María era María de Salomé. Hablemos de las características personales que a veces son bien interesantes. Sí, digamos que sumado a lo que mencionaba en el primer fragmento, de Jacobo, yo alcancé a mencionar pues un hombre impulsivo, y lo mencionábamos de ese suceso de cuando le dicen a Jesús que enviara fuego a este pueblo pues por no haber rechazado a Jesús. Eso está en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, del versículo 51 en adelante. Usted lo puede ubicar después para tener allí el fundamento bíblico de este pasaje que mencionamos. Pero digamos que a veces esos temperamentos, y por eso yo decía al principio que Dios llama a todo tipo de personas, no perfectas, por supuesto, sino con muchos defectos, porque es ahí, como lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, es donde nuestro Dios se fortalece en nuestras debilidades. Y muchas veces también ese temperamento, como lo vemos en Jacobo, fue usado para bien, y Dios lo sabía. Jesús, por supuesto, sabía todo el potencial que Santiago, que es del quien, recordemos que Jacobo significa Santiago, entonces no estamos hablando de dos personas diferentes, sino de la misma. Entonces, ¿qué Jacobo tendría? Por eso fue un hombre valiente. Él demostró realmente ser un apóstol de un temperamento que lo llevaba a ser valiente y a seguir a Jesús, aún a costa de su propia vida. O sea, no le importaban los peligros. Por algo fue uno de los mejores amigos de Jesús. Recordemos que tanto Juan, Jacobo, es decir, Santiago y Pedro fueron de los mejores amigos de Jesús. Ellos tres eran los que estaban allí en el monte de la transfiguración. Jacobo estuvo entre los que presenció la resurrección de Jesús también, o sea, cuando estuvo allí con él. Entonces realmente Jacobo tenía un temperamento que Dios usó para todo lo que venía hacia adelante con la extensión del reino. Sin duda, un hombre leal, un apóstol de una característica de lealtad. Él fue leal a Jesús, y eso que implicaba que iba a llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. Y bueno, tenemos varios versículos, eso lo encontramos en Mateo 28, 16, 20, también está en Marcos 16, 14 al 20, pero a la vez también un apóstol de una característica de humildad. Cuán importante es esta característica en nosotros, independientemente del temperamento con el que que el Señor nos ha permitido tener, es la humildad. A pesar de la cercanía que Jacobo tuvo con Jesús y que seguramente aprendió después de ese suceso y de la reprensión que el Señor Jesús les dio al pretender estar con Jesús, estos cargos que ellos no habían entendido todavía cuál era el reino del que el Señor Jesús hablaba. Sí, entonces, sin duda, él entendió y aprendió ese mensaje que Jesús les había enseñado cuando estuvo con ellos, que no era un reino material, que era otro tipo de posición y otro reino el que él estaba estableciendo. Así que también Jacobo tenía esa característica de humildad, y eso lo vemos en Hechos capítulo 4 versículo 13, que quiero compartírselos, porque acá precisamente nos dice lo siguiente. Hechos 4:13, Jesús contestó: cualquiera que beba de esta copa, de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y uno diría, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues recordemos que cuando Jesús le dijo a él: ustedes no saben lo que me están pidiendo, ¿acaso van a tomar de la misma copa van a poder tomar de la misma copa que yo beberé? Y sí. Y ellos le dijeron, sí podremos. En ese momento ellos no habían entendido a qué se refería Jesús. Pero por supuesto, después, cuando ya empezó
llevar el evangelio y la persecución, ahí ellos ya, por supuesto, por el poder del Espíritu Santo, ya habían entendido a qué era que Jesús se refería. Interesante, Marcela, esas características personales de Jacobo el Mayor, porque como muy bien lo decía Marcela, si bien es cierto era de un carácter fuerte, también esas calidades o cualidades personales, como era el caso de ser una persona valiente ante las adversidades, de ser leal al ministerio de Jesús y luego al ministerio de ellos, y desde luego hacerlo con gran humildad. Y mire, amigo oyente, que estudiando todos estos personajes, siempre vemos en ellos esa conexión que cada uno tenía realmente con Jesucristo. Uno podría decir con Dios por medio de su Maestro Jesucristo. Y nosotros sabemos que esa formación en el conocimiento del Antiguo Testamento, del Tanaj o de la Torah, pues ellos sabían que venía el Mesías. Si bien, cierto, eran comerciantes, tenían una empresa pesquera, pero ellos como hijo del Zebedeo, pues ellos sabían que lo mejor que podía hacer sus hijos era precisamente ser discípulos. De pronto, en primer lugar, con Juan el Bautista y luego con Jesús el Mesías. Entonces, digamos, ese origen judío daba a entender el conocimiento de la ley judía. Pero muy importante el llamado. Y es el llamado de que siempre Marcelita nos ha referenciado. Dios nos llama sin distingos de ninguna naturaleza o porque tenemos estas cualidades o porque no las tenemos. No, cuando Dios nos llama, y es la soberanía y la voluntad de Dios. Y así fue el llamado de Jacobo el Mayor. Inclusive esto está muy bien narrado, ya Marcelita nos lo había indicado, Mateo 4, aquí está en 18:22 y Marcos 1, 19-20, que ya Marcelita había precisamente referenciado este texto en donde vemos realmente esa conexión, ese entendimiento, ese conocimiento, llamémoslo, para la época no era así el conocimiento teológico, es decir, el conocimiento del Dios de Israel. Muy importante, porque ese llamado fue precisamente al ministerio en el que tal vez después de ser un gran discípulo pasó a ser apóstol. Y ser apóstol siempre tenemos esos fundamentos en las Sagradas Escrituras, porque siempre hablamos con los fundamentos de los profetas y con los fundamentos de los apóstoles. Entonces, ese llamado al ministerio, tal como él precisamente lo pudo percibir, tanto en la transfiguración como a través de la oración en el huerto en Getsemaní, como lo narra los mismos evangelistas, pues es suficiente para él haber tenido, digamos, esa formación del ministerio de la palabra o de la evangelización. Y lo mismo de la misión. Ellos eran muy conscientes de la misión que debían ejercer. Como lo decía muy bien Marcelita, de pronto en el ministerio de Jesús durante su vida pública tal vez no llegaron a entender cómo era el reino que se iba a instaurar. Pero una vez Jesús resucitado, y durante esos 40 días que Jesús tuvo resucitado, cuerpo glorificado aquí en la tierra, ahí estaba Jacobo, porque se habla de que por más de 2 veces Jesús se le presentó a los apóstoles. Entonces ahí vemos toda esa misión que entendió Jacobo el Mayor de ejercer un gran ministerio. No lo dice el texto bíblico, pero sí en una forma extrabíblica, de acuerdo a los documentos
especialmente de los padres apostólicos o los padres de la iglesia, en que Santiago, su ministerio después fue ir hasta España, a Hispania se llamaba esa región. Y por eso tal vez la iglesia romana, papá, lo romanista, le tiene un gran aprecio, llamémoslo así, al apóstol Jacobo o Santiago, porque allí directamente en España y en Santiago de Compostela, esa gran ciudad, allí tienen una catedral inmensa y por costumbre dicen que allí hay algunos restos del apóstol Santiago. Sí, digamos que a mí me gusta mucho resaltar cómo Dios, esos temperamentos de verdad, cuando nos dejamos moldear por Él, pues Él hace un gran trabajo y que no es de la noche a la mañana, porque todo esto que sucedió con los apóstoles, lo que hemos venido hablando de los apóstoles que hemos tratado, Pedro, Mateo, sí, como Dios, cuando vemos después la vida de ellos, por ejemplo, en Pedro, o sea, el Pedro de los evangelios, al Pedro de las cartas, o sea, es totalmente Cambio transformado por el poder del Espíritu Santo. A veces creemos que porque vamos a la iglesia un fin de semana, ya al otro día vamos a ser santos. No, o sea, somos santos, claro, porque hemos sido apartados por Dios, pero es un proceso de santificación el que nosotros vamos viviendo. Y nunca olvidaré un amigo nuestro que esa palabra que nos decía, no somos producto terminado, sino hasta cuando ya estemos en la presencia de Dios. Todos los días estamos muriendo a la carne y dejando que sea el Espíritu Santo el que reine en nosotros. ¿A qué voy con esto? Que ese temperamento explosivo de Jacobo, ¿sí? Y todo lo que ellos hicieron con Jesús, ir con Jesús, en todo, en las correrías, en el evangelismo, viviendo en las sanidades, en todo, allí en la muerte, en la resurrección, cuando el Señor se les aparece, que ellos estaban en la playa, yo me imagino ellos desesperanzados, ¿no? Pues imagínense el que sea así, el maestro, el rey, el que nos iba a cambiar la vida, nuestras condiciones acá y pues, ¿no? Acá no podemos quedar, nos toca volver al negocio de nuestro padre y pues es obvio, ¿sí? Y a muchos de nosotros a veces nos pasa, a veces no vemos que Dios nos da una respuesta, esa respuesta que estamos esperando y nos desanimamos o volvemos, quién sabe. Y entonces ellos vuelven, dicen que están en la playa, están pescando, cuando se les aparece alguien, Jesús, y les pregunta, ¿pescaron algo? No, nada. Ay, no, es que de verdad que el Señor es... Y ellos ahí, y Pedro se da cuenta que es Jesús, y ahí es donde ya ven esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y claro, viene pues todo lo que se da allí en el aposento alto y demás, y dice, y entonces vemos cómo ese temperamento de Jacobo, Dios lo usó precisamente, que fue lo que hice para lo que mencioné a grosso modo en la introducción, lo usó para bien. Ese temperamento firme, ¿sí? De carácter, sí. Cómo Dios lo usó para que él tuviese ese entusiasmo, mejor dicho, supremamente así apasionado por la extensión por el reino, porque de ahí no lo paró nadie, pues al punto se fue a España, o sea, fue de los apóstoles también, por eso fue las personas que Dios escogió para la extensión de su reino, pero ese temperamento Dios lo usó para ir a llevar el mensaje del Señor, ya no para querer que les cayera fuego, sino para que el evangelio del Señor llegara a ellos al punto de dar la vida, de ser en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, precisamente es donde nos narra la muerte de Jacobo o de Santiago. Dice capítulo 12, versículo 2. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa, o sea, el versículo 1, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Entonces, ¿por qué? No sería porque estaba pasivo, allá, escondido, dedicado a su pesca y bueno, no, por algo lo mandó matar, porque precisamente venían ocurriendo muchos sucesos y por eso él ahí dice, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro, después lo metió en la cárcel, entonces porque eran hombres que estaban realmente
cumpliendo con el mandato del Señor Jesús, que era ir y predicar el evangelio a toda nación, a todo pueblo, a Judea primeramente, ¿sí? Qué bueno. Y a todo rincón de la tierra. Entonces, Jacobo, sin duda, fue un hombre, un apóstol del Señor Jesucristo, crucial para la extensión del reino y para que se llevara el evangelio a otras naciones. Qué interesante, Marcela. Mire que escuchando, me acordé, no sé si se lo escuché a algún predicador o en algún libro de historia del cristianismo. Se habla de los discípulos de Emaús, ¿cierto? Hay una canción hasta muy bonita. Sí. Se dice por algunos biblistas que los dos discípulos que iban desconsolados, tristes, era Juan y Jacobo. Y recuerda que ahí el texto dice por allá, pero es el único forastero que no sabe lo que ocurrió allá, que todo se nos perdió, mejor, y desilusionados. Pues se decía que era Jacobo y Juan que iban otra vez a empezar su empresa de pescadores. Y es bien interesante. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Marcelita, ¿qué podríamos aplicar a nuestra vida realmente de este testimonio tan hermoso de Jacobo el Mayor? Uy, de Jacobo, no, pues yo creo que esta enseñanza, y de verdad no me canso de decirlo, es ese llamado a los oyentes de que a veces escuchamos, pues es que yo soy así, Dios me hizo así. No, así soy yo, así me quedo, así me criaron. O sea, es un error. Es un grande error, porque lo que vemos de estas personas que nosotros hemos ido tratando en esta serie de perfiles de personajes bíblicos es que precisamente, claro, Dios nos creó, pero recordemos que nuestro temperamento y nuestro carácter, pues, o sea, Él nos creó con un temperamento, ¿sí? Y el carácter, de acuerdo a nuestra cultura, pues va siendo formado. Pero como somos de una naturaleza pecaminosa, un mundo pecaminoso, pues por supuesto que ese carácter, ese temperamento, pues tiene que ser moldeado de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y estos personajes, y hoy con el de Jacobo, sin duda, una vez más, es el llamado a que Dios quiere hacer algo con nuestro temperamento, que es usarlo para la extensión de su reino. No es solamente para vanagloriarme y para decir, ay, sí, es que yo antes gritaba y ahora no, pero ¿para qué? O sea, tiene un propósito eterno que es contribuir con la extensión del reino de los cielos. Entonces, de Jacobo, pues es eso, es aprender una vez más de que nuestros talentos y todo lo que nosotros tenemos, ¿cómo podemos decirle, Señor, acá estoy? Úsalo, tal vez tengo una imagen equivocada de ti, ayúdame a entender cuál es el propósito que tú tienes para mi vida y con el llamado que tú me has hecho para poderlo alinear a tu voluntad. Excelente, Marcelita, esa aplicación, que es lo más importante, porque de nada nos sirve identificar el personaje y leer los textos y hacer la exposición, sino esto lleva un propósito que es precisamente el que ese testimonio de este siervo de Dios, el apóstol Santiago o Jacobo, el mayor, lo podamos aplicar a nuestra vida. Y Marcelita nos hizo una descripción de las características personales. Una era la valentía, porque para predicar el evangelio también en esa época, pero también hoy, se necesita ser valientes, de carácter, que nos desilusionaron, que hablaron mal de nosotros, lo que hablen, no importa, adelante. La otra es la lealtad. Por eso, por ser Santiago, Jacobo, leal al Evangelio y a su maestro Jesucristo, le llegó la muerte a espada, pero murió cumpliendo su deber. Y la última característica es precisamente la humildad. Entendiendo la humildad hoy, como tal vez Pablo lo indica, no sé si es en Gálatas o es en Romanos, que uno no puede ser más de lo que uno realmente es, ni menos de lo que uno también es. Entonces esa es la humildad, es el sometimiento a la palabra de Dios. Rapidito ahí en YouTube, en Facebook.
alguna persona? Sí, pues bueno, no, las que mencioné en el anterior fragmento y a nuestra querida hermana Hostos, un saludo muy especial que pues ahí nos dejó saber los mensajes y también que está ahí conectada María Bernal Hostos, sí. Y también se nos sumó a la sintonía James Daza, un saludo muy especial a todos y bueno, a los que no haya mencionado, un saludo muy especial desde acá, desde los estudios de Fuego AM. Y legalmente en YouTube está Flor Elvira Salcedo. Muy buenas tardes, querida familia. Me gusta mucho el programa de la enseñanza. Gracias a toda la familia de Fuego AM. Así es, hermana. Para todos, para toda la familia de Fuego AM, bendiciones. Y hagan saber toda la programación de Fuego AM de gran edificación, esa música, esas alabanzas que nos conectan realmente con la presencia de Dios. Nos acompañó en el Control Master Tanis. Marcelita, gracias por su compañía. Tú me inspiras demasiado y me da otro carácter cuando estoy contigo acá en los estudios de Fuego AM. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el impulso por Fuego AM, 1130 kHz, la radio de la adoración. Bendiciones.